Todos, ¿cómo están? Nos reunimos hoy para poder pensar la lectoescritura y cómo es esto de leer y escribir, cómo surge en nuestros niños cuando somos pequeños y empezamos a descubrir este mundo nuevo de las letras. En principio, podríamos pensar cómo surge la escritura. La escritura no es ni más ni menos que la forma escrita que representa a nuestro lenguaje. Es una expresión escrita del lenguaje. Pueden darse juntas o no. La lectura y la escritura en general se dan de manera simultánea, pero bueno, no necesariamente. Cuando hablamos de escritura hablamos de codificar y cuando hablamos de lectura hablamos de decodificar signos, en este caso las letras, que al unirse formarán palabras y palabras al unirse formarán oraciones que encierran o que guardan ideas de nuestro pensamiento. Por lo tanto, si tiene que ver con el lenguaje escrito, podemos decir que es algo cultural, es decir, no es una habilidad innata en la persona, es algo que se aprende, es algo que se puede reeducar y va a tener que ver con las costumbres del lugar en el que estoy. Es decir, no es lo mismo aprender a leer y a escribir en el oriente o en el occidente, en el polo norte o en el polo sur. Depende en la zona donde habitemos y como sea, va a haber una escritura de la mano de esa cultura. Como les decía, es una habilidad que se aprende y es una herramienta de comunicación fundamental, sobre todo en el mundo actual. Hoy no podemos pensar un mundo por fuera de las letras. Por lo tanto, podemos decir que es una herramienta fundamental, es una habilidad a lograr para la comunicación y que nos permite, bueno, transcribir el lenguaje hablado, pero también es una oportunidad para transmitir experiencias, sentimientos, ideas. Una habilidad, como les decía, que requiere de habilidades previas para poder desarrollarse. En este caso, un cierto grado de desarrollo intelectual, por un lado, pero también motor. Podemos decir que la escritura se sostiene en aprendizajes previos, grafomotricidad, dominio del espacio, que es la utilización del espacio en toda su dimensión. Se inicia con hojas grandes y uno va achicando ese espacio hasta llegar a lo lineal del renglón. Va a tener una orientación de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, por lo cual, además de la orientación espacial, hay que dominar lateralidad. Necesitamos que haya cierto logro del manejo de herramientas, es decir, un nivel de motricidad fina adecuado para poder tomarlas, para poder hacer la presión suficiente y necesaria sobre la hoja, para que podamos deslizar ese lápiz, que no quede trabado, pero que tampoco sea tan liviano que no deje marca. Podemos hablar de cuestiones más cognitivas, con funciones que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la comprensión. Necesito estar atento para saber qué voy a copiar o qué voy a dibujar. Necesito concentrarme para hacer las cosas de manera adecuada, comprender las consignas, comprender que aquello que estoy escuchando tiene un sonido pero que se va a traducir en un dibujo sobre la letra, sobre la hoja que es la letra. Y a su vez necesito memoria visual, porque tengo que ir registrando y haciendo como un barrido en la lectura y guardando en mi memoria aquello que estoy viendo para conformar al final, con la sumatoria de los sonidos, la palabra. Por lo tanto, tiene que haber discriminación fonológica, es decir, necesito saber qué sonidos van unidos a dibujos que son las letras. Es donde hablamos de la relación grafema, que sería el dibujo, con fonema, que sería el sonido de la letra. Y todo esto obviamente está muy influido por lo social, porque decíamos que era una habilidad lograda en lo cultural. Entonces, ¿por qué se influencia lo social? Porque el ambiente en el que estamos inmersos va a influir directamente sobre el valor que le demos al escribir y al leer,
y va a contagiarme, por así decir, del deseo de leer, de aprender a escribir, de hacerlo correctamente y después perfeccionar eso que aprendí, aprendiendo también a transmitir ideas o un texto más elaborado. Por lo tanto, podemos decir que entonces hay dos aspectos importantes o dos ejes importantes a tener en cuenta al momento de pensar que un chico está leyendo o escribiendo. Tenemos por un lado el aspecto figurativo, que hace referencia al modo en que escribe, como esto de la lateralidad, el manejo del espacio, el manejo de las herramientas, y un aspecto constructivo, que va a tener más que ver con aspectos intelectuales, que tiene más que ver con el mensaje en sí mismo, cómo se escribe, qué quiso transmitir, qué intención había. Y posteriormente, lógicamente, la ortografía, la sintaxis. Estos son dos aspectos que en el inicio no se tienen en cuenta, pero una vez que el chico ya está alfabetizado, sí se consideran para ir mejorando y perfeccionando eso que adquirió. Es decir, que la sintaxis de la oración o la ortografía en la palabra serían como una última etapa en el logro de la lectoescritura. Tenemos entonces diferentes etapas, ¿sí? En primer lugar, la indiferenciación gráfica, le sigue la presilábica, luego la silábica, silábica alfabética y alfabética. Cabe destacar que estas 5 etapas se dan de manera consecutiva, es decir, no se puede dar una última y después la primera, pero tampoco podemos decir que vaya a pasar las 5 etapas de manera absoluta. En general, esto se da entre los 3 y los 6 años. Son etapas que se van como englobando, que hay una transición de una a otra, entonces podemos ir notando en el niño a medida que va adquiriendo mayores conocimientos pequeñas variaciones. A veces son exactas, la etapa uno lo puede descubrir y a veces dice, y está en transición entre una y otra porque bueno, hay vestigios de una etapa más anterior, pero ya empiezan a aparecer algunos aspectos de la nueva etapa a conquistar. ¿Qué sería entonces la indiferenciación gráfica? Es cuando el niño empieza a tener algún sentido de la escritura, pero todavía se mantiene en el dibujo. No hay letra, pero sí hay como una especie de gusanito que va dibujando o va haciendo como cortes. Él dice que está escribiendo algo, pero no hay nada que pueda representar. La etapa presilábica o ya diferenciada es cuando empieza a aparecer alguna letra. No tiene valor sonoro, por ahí no hay una corrección sistemática en esto de grafema y fonema. No es que él quiere escribir pato y aunque sea logra la O, las letras primeras en lograr. Simplemente a veces puede copiar un modelo sin tener idea de lo que está escribiendo, de lo que está haciendo. Intenta reproducir letras, ya no es solamente un dibujo. A veces puede intentar algún tipo de separación entre palabras. Piensa, qué sé yo, que si elefante es una palabra larga, tiene que poner mucha cantidad de dibujos. Pero bueno, no hay, todavía no aparece acá, es más bien una copia, no aparece lo que es una escritura con sentido en la relación de grafema y fonema. Tenemos entonces la etapa silábica. En los inicios puede no haber un valor sonoro convencional, es decir, la relación entre la letra y cómo suena, o cómo suena en la palabra, pero sí hay un intento más claro de representar una cierta cantidad de letras e intentar ubicar alguna que tenga relación con lo que quiere escribir. Paulatinamente esto va cobrando sentido, va habiendo una relación sonora más convencional y entonces logra elegir alguna letra para representar la sílaba. No la va a poner completa, probablemente sea cortada, a lo mejor mantenga algo de esta hipótesis de tamaño, donde una palabra como teléfono o elefante requiera más letras,
pero ya empieza a ubicar alguna letra en el lugar que le corresponde. La etapa que sigue es la silábica alfabética. Es una etapa de transición hacia la alfabética convencional, o sea, entre la silábica y la alfabética, y es un periodo donde va como ajustando este valor sonoro que se le da a las letras, pero todavía no llega del todo a escribir completa la palabra. Entonces acá se generan ajustes y desajustes. A veces se pierden las distancias o los espacios entre una letra y otra, entonces se hacen como grandes filas de letras donde empieza a haber, como es en el primer ejemplo, empieza a haber algún sentido de oración. Y por el otro lado, sí, en las palabras, aunque se pierdan letras, generalmente son las consonantes, sí se empiezan a ubicar y se puede ver claramente qué fue lo que quiso escribir. Las vocales están bien ubicadas, las consonantes que conoce las puede ir ubicar. Hay como una representación mayor. La etapa alfabética es cuando ya empieza a haber una escritura más sostenida. Hay una relación grafema-fonema, se preocupa por ubicar todas las consonantes, intenta pasar a oración, intenta juntar dos palabras para que tengan un sentido. Y por supuesto acá tenemos que pensar que también es un espacio de transición y de perfeccionamiento. Uno puede detectar el momento en el que logra escribir una palabra. Mamá, papá, nene, su nombre propio, son las primeras palabras que va logrando dentro de la etapa alfabética. Pero todavía es posible que en los inicios omita letras, alguna sumatoria de palabras que le cueste. Y esto se va como perfeccionando y logrando conforme va pasando el tiempo, hasta empezar a preocuparse por la ortografía, no solamente que esté escrito, sino que esté bien escrito, pregunta con qué letra va, busca diferencias de sonidos, empieza a encontrar relaciones entre las letras, eh, hasta que posteriormente, digamos como una última etapa, empieza a aparecer la necesidad de la sintaxis, o sea, que aparezcan los artículos, los conectores, etc. Generalmente decimos que la etapa alfabética se da alrededor de los 6 años, entre los 6, 5 y medio, 6 y medio, hacia los 7, y que lógicamente esto tiene correlación con el ingreso al nivel primario. Por eso es que en primer grado, por lo menos anteriormente, ahora ya empiezan desde preescolar, se enseña como un fuerte objetivo, se enseña la adquisición de la lectoescritura, es decir, se enseña a leer y escribir. Hoy por hoy todos los pedagogos y los psicopedagogos sostenemos la importancia de respetar los tiempos de los chicos. Por eso es que se arma continuidad pedagógica entre preescolar y primer grado y segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? Son 3 años donde uno entiende que el niño puede estar ingresando a esta etapa alfabética o ayudamos y estimulamos para que lo logre. Ese sería como el trabajo más fuerte en preescolar, ofrecerle la mayor cantidad de estímulos para que él se interese y pueda ir construyendo este proceso y lo perfecciona entre primero y segundo grado. Lamentablemente no siempre se da, pero sí es la idea de lo que propone el Ministerio de Educación. Bueno, acá les dejo un ejemplo de esto que les decía. Hay momentos que por poner el esfuerzo en lograr la escritura de la palabra o de la oración, se pierde cuestiones de la estructura, el espacio entre palabras, alguna letra que se coman. Entonces, a modo de resumen, podemos pensar que todo el proceso de aprendizaje de lectoescritura se da entre los 3 y los 6 años aproximadamente. Si hablábamos de la continuidad pedagógica entre preescolar y segundo grado, entendemos que no cierra a los 6, ¿verdad? Estamos hablando ya de los 7, a veces de los 8. Y es muy importante acompañar este proceso respetando los tiempos de cada niño. Estimular las habilidades previas es fundamental, necesitamos que haya una base de trabajo hecho para que el acceso a la lectoescritura sea mucho más fácil.
que los niños estén preparados, que haya interés, que haya ciertas habilidades ya más sostenidas. El contexto, como les decía, es fundamental. El niño necesita estar inmerso en carteles, comprender que leer y escribir tiene una función fundamental en lo social, que implica una comunicación con un otro que está deseoso de escuchar y que valora lo que aprende. Eh, Leerle, poner carteles, que haya carteles de consulta, digamos, es parte del armado de ese ambiente para que él solito vaya viendo y notando la importancia de este aprendizaje. Y por otro lado, valorar nosotros lo que es la lectoescritura. Leerle, hacer notas, cartitas. Esto hace que ellos se interesen por la palabra escrita. Aprovechando siempre la curiosidad y el interés de los chicos, que bueno, siempre decimos, son como esponjas, cuando son chiquititos absorben, se interesan, buscan, preguntan. Desde ahí es que uno puede eh, empezar. Bueno, yo espero que les haya servido. Hasta acá las bases de cómo se llega a poder leer y escribir. Y bueno, quedaría pendiente, podemos, para cualquier otro momento que gusten, poder pensar qué pasa cuando esto se detiene. Hasta luego.